Muy buenas noches, señores profesores, investigadores de la Escuela de Pensamiento Contable de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre de Colombia y miembros de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, REDIT. Reciban un respetuoso saludo y mis deseos por el mayor éxito en este conversatorio y en el tercer coloquio internacional doctoral. Les habla José Rafael Saa Méndez, con el propósito de compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo la complejidad abre un espacio de encuentro entre campos interdisciplinares ligados a la contabilidad con miras a la sustentabilidad del conocimiento por vía de una nueva narratividad científica, donde los nuevos paradigmas de la ciencia juegan un papel fundamental. Según se interpreta de los estudios de los profesores Barrios, Bolívar y otros en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, año 2002, acerca de la investigación integral y una nueva narratividad para la comprensión de la realidad contable. En el mundo de la ciencia en general y en particular de la contabilidad, se viven momentos de incertidumbre producto de la inadecuación de las rígidas estructuras metodológicas heredadas de la ciencia de la modernidad. Ahora estamos en presencia de un redimensionamiento de los objetos de estudio con importantes efectos en los planos epistemológico y metodológico. Señalan los autores mencionados que esta discusión se inscribe en el debate que desde mediados del siglo XX se viene dando sobre el papel protagónico de los paradigmas en la producción de conocimiento científico, que originó e impulsó Thomas Kuhn con su obra La estructura de las revoluciones científicas. Su explicación sobre la ciencia en zigzag, refiriéndose a las dudas, incertidumbre y discontinuidades manifiestas ante la aparición de un nuevo descubrimiento, constituyen un interesante proceso lleno de complejidad. Se impone, por tanto, una revisión de los cimientos de la arquitectura científica de las ciencias en general y en particular de los elementos fundantes de la contabilidad considerada como una ciencia social, para adecuarlos a una compleja realidad económico-financiera y a los requerimientos de múltiples usuarios. Así pues, la no linealidad, el azar, la imprevisión y la imprecisión, lo desconocido, lo complejo, forma parte intrínseca de la realidad contable y requiere una nueva lógica para su comprensión e interpretación. En este contexto, se concibe la narratividad contable como una propuesta que puede servir de fundamento paradigmático en los procesos de construcción de nuevos conocimientos en contabilidad para darle debida sustentabilidad a los mismos, que no excluye, sino que integra los aspectos primordiales de las teorías y posturas epistémicas emergentes en la comprensión de la complejidad de las realidades o sistemas que conforman el fenómeno contable. Esta propuesta de una nueva narratividad científica de la realidad contable entiende a la investigación como entramados teóricos para la comprensión de fenómenos propios de esta realidad, donde se incorporan los principios de la complejidad y de la transdisciplinariedad de la ciencia
en función de la construcción de conocimientos en nuevos espacios cognitivos, construidos por el ejercicio hermenéutico de una relación vinculante entre sujeto y objeto, que configura permanentemente aproximaciones al saber. Según Fritjof Capra, en el siglo pasado se vivieron tres grandes revoluciones en la ciencia causadas por tres grandes desarrollos científicos. Al comenzar el siglo XX, Max Planck, mediante el estudio de los microuniversos, inicia la revolución de la física cuántica. Posteriormente, Heisenberg postula el principio de la indeterminación, incertidumbre, y con ello se sacude por primera vez la visión mecanicista del universo desarrollada por pensadores como Descartes, Newton y Francis Bacon. Algunos años más tarde, Einstein, estudiando el macrouniverso, desarrolla la teoría de la relatividad y asesta un segundo golpe a la máquina mundo. A finales del siglo XX, David Pitt y Prigogine, a través de la teoría del caos, muestran la posibilidad y necesidad del estudio de lo irregular y único, con lo cual se derrumba el mito de que la ciencia solo tiene como objeto el estudio de las regularidades. La teoría cuántica, la teoría de la relatividad y la teoría del caos, desde las fronteras de la física y la biología, han dado origen a un nuevo paradigma de la ciencia, el cual comporta profundas implicaciones para la contabilidad en el contexto de lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento o la sociedad de la información en un mundo global. Y para muchos pensadores, esto es la posmodernidad científica, que nos trae nuevas noticias, nuevas formas, nuevos parámetros, nuevos procedimientos para la construcción de la ciencia y sobre todo nuevos trasfondos paradigmáticos. Estos tres desarrollos científicos constituyen una refutación contundente a la idea de que el universo es una máquina, que el mundo natural es un mundo muerto, que el ser humano está separado de su entorno. Los mismos representan el derrumbamiento de los últimos ladrillos del discurso objetivista de la modernidad. Hacen temblar el cuantitativismo, el esquematismo y el recetismo contable absoluto, creando un punto de partida para nuevas formas de concepción de la realidad contable y explicaciones más profundas, amplias, globales e interconectadas. Para los físicos del siglo XX, el punto de partida de la exploración de estos nuevos paradigmas de la ciencia y el ejercicio de la narratividad que comportan es el conjunto de problemas de nuestro tiempo: el peligro de una guerra nuclear, la devastación del ambiente natural, el hambre y la pobreza crítica, etcétera, que configuran efectos de una crisis de percepción generada por conceptos y valores de una visión obsoleta del mundo, por un paradigma inadecuado para tratar los problemas de un mundo superpoblado y globalmente interconectado. A la par, la ciencia de vanguardia está desarrollando una nueva visión y explicación de la realidad que formará las bases de la futura ciencia, de la futura tecnología, los nuevos sistemas económicos y financieros y las nuevas instituciones y organizaciones sociales. El paradigma que ahora se retrae ha modelado un mundo cuya narratividad se compone de ideas y valores que configuran un sistema mecánico formado por conceptos de bloques elementales, el concepto de cuerpo humano como una máquina, el concepto de vida
como una lucha competitiva por la existencia, la creencia en un progreso material ilimitado que se alcanza a través del crecimiento tecnológico y económico. Ahora, estas suposiciones han entrado en una severa revisión por sus evidentes limitaciones para explicar los fenómenos económicos, financieros y contables de hoy. Frente a este movimiento telúrico en la concepción del mundo, emerge un nuevo paradigma que se caracteriza, según lo expresa Fritjof Capra en su obra El Tao de la Física, publicado en Madrid por Luis Cárcamo, editor, en el año 1975, por una conciencia ecológica sustentable en un sentido tan profundo que reconoce la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la integración de los individuos y las sociedades en los procesos cíclicos de la naturaleza y de la sociedad en general. Por ello, la raíz de esta nueva concepción del mundo fenoménico se encuentra en una percepción de la realidad que va más allá de la armación científica conocida y alcanza una conciencia de singularidad de toda vida, es decir, una conciencia subjetiva. El mismo Fritjof Capra, en una obra titulada Pertenecer al Universo, escrita en conjunto con David Steindl-Rast, publicada en 1994 por Editorial EDAF en Madrid, señala 5 criterios que identifican ese nuevo paradigma de la ciencia y que caracterizan su narratividad, incita en la complejidad como pensamiento filosófico y en la transdisciplinariedad como trasfondo paradigmático. Criterios que bien pueden ser aplicados en la construcción de una nueva narratividad contable. El tercer criterio consiste en un cambio de la ciencia objetiva a la ciencia epistémica. Fue Heisenberg quien señaló que nunca podremos hablar de la naturaleza sin al mismo tiempo hablar de nosotros mismos. En el paradigma clásico se pensaba que las descripciones científicas eran objetivas, independientes del observador humano y del proceso de conocimiento. En el nuevo paradigma de la ciencia se cree que la epistemología, es decir, la comprensión del proceso de conocimiento, ha de ser incluida en la descripción de los fenómenos como un elemento clave en la nueva narratividad científica. La idea de que el proceso de conocimiento es parte integrante de la comprensión de la realidad le da validez a la subjetividad del observador. El cuarto criterio se refiere a la antigua metáfora del conocimiento como construcción. Los hombres de ciencia hablan de leyes fundamentales, refiriéndose a bases o elementos fundantes de la construcción del conocimiento. El conocimiento científico debe fundarse sobre cimientos sólidos. Por eso hay ecuaciones fundamentales, principios generales, etc. Sin embargo, no siempre se han mantenido estos cimientos. Descartes, por ejemplo, escribió en su obra El discurso del método, refiriéndose a la ciencia de su tiempo: he considerado que nada sólido puede edificarse sobre cimientos tan movedizos, y se dispuso a construir una firme lógica científica sobre la base del cogito ergo sum. Pero 300 años más tarde, Einstein, en su autobiografía, hacía este comentario sobre el desarrollo de la física cuántica. Era como si te quitaran la tierra bajo los pies, sin ver en parte alguna cimientos firmes sobre los que poder construir.
Esta nueva metáfora del conocimiento, a modo de tejido o red, sin cimientos firmes, incomoda a los científicos, como lo dice Geoffrey Chu en la teoría del bootstrap de partículas. Según esta teoría, la naturaleza no puede quedar reducida a entidades fundamentales. Las cosas existen en virtud de sus mutuas relaciones consistentes, lo que le da existencia a todo el entramado. La naturaleza se ve entonces como una red dinámica de relaciones interconectadas que incluye al observador humano como componente de la integralidad. El primer criterio se refiere a la relación entre la parte y el todo. En el paradigma clásico de la ciencia se creía que en cualquier sistema complejo la dinámica del conjunto podía comprenderse por las propiedades de sus partes. En el nuevo paradigma de la ciencia se invierte la relación entre las partes y el conjunto. Las propiedades de las partes solo pueden entenderse por completo a través de la dinámica del conjunto. Las partes de un todo muestran diferentes propiedades dependiendo del conjunto y del contexto. La conciencia de unidad y la interrelación mutua de todas las cosas y acontecimientos, la experiencia de todos los fenómenos como manifestaciones de una unidad básica, la interdependencia, inseparabilidad y transitoriedad de la realidad son características de la nueva narratividad científica que bien podría aplicarse a la contabilidad como ciencia. Este cambio se observó primero en la física, cuando se desarrolló la teoría cuántica, con la cual ya no se podía utilizar el concepto de parte tal como átomo o partícula. El segundo criterio tiene que ver con el cambio de pensamiento en función de la estructura a un pensamiento en función del proceso. En el antiguo paradigma se creía que había estructuras fundamentales y que existían fuerzas y mecanismos a través de los cuales interactuaban, suscitando así los procesos. En el nuevo paradigma de la ciencia se considera a cada estructura como manifestación de un proceso subyacente. Esta opinión de proceso llegó a la física con la teoría de la relatividad. El reconocimiento de que la masa es una forma de energía eliminó de la ciencia el concepto de sustancia material y con ello el de estructura fundamental. Las partículas subatómicas no están hechas de cualquier material, son modelos de energía. La energía está asociada a la actividad, a los procesos, y esto indica la naturaleza dinámica de las partículas. No vemos sustancia alguna ni estructuras fundamentales. En la física actual, la imagen del universo es un conjunto dinámico e interconectado, cuyas partes son esencialmente interdependientes y han de ser narradas y comprendidas como un proceso. Y el quinto criterio del nuevo paradigma de la ciencia consiste en el traslado de la verdad a descripciones aproximadas. El paradigma de la modernidad se basaba en la creencia de que el conocimiento científico era capaz de lograr una certeza absoluta. El nuevo paradigma reconoce que todos los conceptos, teorías y descubrimientos son aproximados. La ciencia jamás puede proporcionar un entendimiento completo y definitivo de la realidad. Los científicos no operan con la verdad, sino con descripciones limitadas y aproximadas. Sobre el particular decía Pasteur, la ciencia avanza a través de hipotéticas respuestas a una serie de preguntas cada vez más sutiles que se hunden cada vez más en la esencia
de los fenómenos naturales. Como se ve, esta nueva visión paradigmática requiere una nueva forma de observación fenoménica, una narratividad que integre al sujeto en la expresión de la ciencia que se construye y su proceso, su comprensión e interpretación, su enseñanza, su análisis, deconstrucción y reconstrucción, todo lo cual puede ser válido y aplicable para la ciencia contable en sus particulares dimensiones. La idea de la narratividad contable se deriva de esta forma de pensar de los físicos de la segunda mitad del siglo XX. Es parte de esa insurgencia científica que incorpora en su quehacer los criterios que acabamos de comentar, pues sus objetos de estudio, propósito, valores, métodos y principios reflejan esa nueva forma de narrar el producto de los escenarios cognitivos subjetivos creados por los pensadores y los constructores del conocimiento en cualquier ámbito de la ciencia. En este nuevo paradigma de la ciencia armonizan la complejidad y la transdisciplinariedad, entendiendo por transdisciplinariedad la construcción y ejercicio de nuevas lógicas, aceptación y abordaje de niveles diferentes de realidad y la intervención de un tercer incluido, como un intento de superar las demarcaciones y reduccionismo del conocimiento propios de la disciplinariedad, para tomar prudente distancia de la obsesión cientista decimonónica, caracterizada por las ideas de norma, orden, control y simetría, tal como lo expresa Basará Nicolescu en su obra Transdisciplinarité Manifeste, cuando dice: tanto la grandeza como la decadencia del cientificismo derivan de la obsesión por las ideas de ley y orden. Por eso, en la transdisciplinariedad concurren tres elementos de la misma densidad, diferentes niveles de realidad, la complejidad y la lógica del tercer incluido. Y asumiendo a la par que la complejidad, concebida según Edgar Morin como un pensamiento global, multidimensional, que reconoce la incompletud y la incertidumbre a manera de tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que conforman el mundo de lo fenoménico, constituye la emergente aventura de búsqueda sin término de nuevos caminos para la construcción científica, filosófica, humanística y artística en la infinita fuente de la subjetividad, a través de un lenguaje inclusivo que permita eliminar fronteras y ensanchar el universo del saber, asignándole o dándole la debida y necesaria sustentabilidad a los nuevos conocimientos, todo lo cual es válido y aplicable para una ciencia social como la contabilidad, en el hacer y en el pensar. Espero que estas ideas contribuyan con la reflexión acerca de la sustentabilidad en la investigación contable y en otros campos asociados a esta ciencia social, para beneficio de los usuarios, de los investigadores, de los pensadores de la contabilidad y, en fin, de las iniciativas académicas como el doctorado en ciencias contables y organizacionales de la Universidad Libre de Colombia. Eso es todo por ahora. Un saludo muy respetuoso para todos y mucho éxito en este conversatorio.